Iglesia, Palabra y Poder lo invita a escuchar este mensaje, el cual transformará su vida. Desde la oportunidad de conocer la verdad, y la verdad lo hará libre. Simplemente si usted dispone su corazón para que Dios le hable, Dios le va a hablar. Si usted dice, yo no quiero que Dios me hable, pues no le va a hablar. Dios es, dice la gente de los teólogos, un caballero. Entonces, si usted quiere, va a ser así. Ahora, hoy quiero hablar sobre un tema maravilloso. La verdad es larguísimo. Sí, es como para una serie. Yo dije, voy a hacer un culto. Sí, yo siempre lo mido por hojas. Ahora, es una cosa mía. Y me puse y escriba y como 11 hojas. Yo, Dios mío, y en un culto alcanzo a dar una. Sí, o sea, eso es más o menos para que se dé cuenta. Pero le quiero sintetizar. Le quiero sintetizar algo. Y bueno, el título del mensaje, para los que toman nota, se llama Gracia en doble vía. Gracia en doble vía. Ahora, ¿cuántos han escuchado la serie de Evangelio de la Gracia que está en las redes sociales? Me gustaría, ojalá que usted tenga la oportunidad de decir, yo quiero escuchar ese mensaje. La verdad, a usted le hace falta. Yo siempre le he dicho, ejemplo, a los servidores de la iglesia, usted debería como mínimo una vez al año estar escuchándose esa serie. Porque es muy fácil pasar de la gracia y pasarse a la ley. O sea, es así. No, pastor, la demora que usted diga no y ya está dando vuelos para allá. O sea, es facilito. Facilito, por eso muchas de las personas, inclusive muchas congregaciones dicen, yo predico gracia y lo tienen como un eslogan, pero ni siquiera lo experimentan o lo viven. O sea, el mensaje nota, ¿sí? Y la vivencia de las personas notan que están dejando de experimentar la gracia de Dios. Así que le sugiero, lo invito, por favor, vaya a nuestras redes sociales y escuche, ¿sí? Este mensaje del Evangelio de la Gracia. Usted lo necesita, yo lo necesito, yo realmente escucho esto permanentemente, es algo que estoy continuamente escuche porque es muy fácil salirse de la gracia. ¿Listo? Entonces, gracia en doble vía y comencemos con una pregunta para usted. Hoy le voy a hacer hartos cuestionamientos, una pregunta. Entonces, la primera pregunta es, ¿la gracia es una teoría o una doctrina para usted? No me responda, tranquilo, eso es una respuesta para usted. ¿Es una teoría o es una doctrina? Entonces, usted tendrá que tener un concepto allí, ojalá claro, al respecto. ¿Listo? Ahora, le hago otra pregunta. ¿Quién considera que merece más gracia? ¿Quién aquí considera que merece más gracia? Me va a decir, no, ¿sabe qué, Dios? Yo merezco más gracia. Yo me he portado juicioso, he ido domingo tras domingo a la iglesia. Yo merezco más gracia, yo oro, yo leo la palabra, yo merezco gracia. ¿Sí? Ojalá se la pueda responder. ¿Merece más gracia? Ahora, ¿por qué? Porque ahora, si piensa que sí merece más gracia, sencillamente ya no sería gracia. ¿Sí? Si pensamos que merecemos la gracia, ya no es gracia. Entonces es muy curioso el asunto. Ahora, si queremos mirar un ejemplo, una cita bíblica que nos hable al respecto, le quiero leer Romanos 4:16. Ahora está hablando en contexto desde el versículo 13 de Abraham, ¿sí? Y entonces está hablando que Abraham era o es heredero del mundo y la justicia que es por medio de la fe, ¿sí? Entonces nos dice el versículo 16, por tanto, es por fe para que sea por gracia. Por tanto, es por fe para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Es decir, que esto aplica a nosotros. Es decir, por tanto, es por fe para que sea por gracia. Es decir, no puede haber una obra de parte de nosotros pensando que merecemos, sino que debe ser por fe para que sea por gracia. Y por tanto es aplicable dentro del contexto de nuestro padre Abraham para que sea efectivo en nosotros, porque él es el padre de la fe. ¿Listo? ¿Ok? Ahora, estoy adelantándome hartísimo, acuérdense. Entonces, versículo 20. Ahora dice la palabra,
Ahora, léase ojalá en la casa usted del versículo 13 en adelante, ¿sí? Pero le estoy dando dos citas bíblicas particulares. Ahora dice, tampoco dudó respecto a la promesa de que iba a ser padre de muchas gentes, ¿correcto? Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Se fortaleció en fe cómo? Dando gloria a Dios. Uy, eso fue maravilloso. ¿Usted cómo se fortalece en fe? ¿Y qué es lo que hace uno? Nos fortalecemos en fe quejándonos delante de Dios, ¿sí o no? Para la quejadera somos buenos. O sea, algo no está en sintonía en el asunto. Nos fortalecemos como en fe, dice, dando gloria a Dios, plenamente convencidos. El siguiente versículo, 21, plenamente convencidos de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, y refiriéndose al sacrificio de Abraham. ¿Correcto? Entonces, la gracia, en el momento que nosotros pensamos que la merecemos porque hemos hecho algo, deja de ser gracia. Punto. No hay otra cosa. Si yo pienso que la merezco, o sea, ya me porté juicioso, entonces Dios, ahorita sí dame, dice la misma palabra, deja de ser gracia. O sea, no hay otra forma. Entonces, debemos aprender a saber cómo desarrollar el caminar o el vivir en fe sin pensar que merecemos para poder obtener. No sé si me hice entender. Sin pensar que merecemos para poder obtener. Ahora, entre más conscientes seamos de que no merecemos, nos hacemos candidatos para la gracia. Vuelvo y lo digo. Entre más conscientes seamos de que no merecemos, nos hacemos candidatos para la gracia, para la operación de la gracia de Dios. Ahora, yo sé que esto es fácil decirlo, pero el problema es que nos han enseñado a través del tiempo y desde pequeñitos que todo lo que nosotros vamos a obtener es porque nos lo merecemos. Y resulta que la gracia es, entre menos considera usted que se merece, lo va a obtener. ¡Qué locura! Entre menos consideremos que lo merecemos, es allí cuando comienza a operar en nosotros. Ahora, si usted quiere recordar ahorita lo que estábamos leyendo de Abraham, entonces tenía Abraham allá sobre sus 70, 80 años, y entonces se le ocurrió que la forma correcta era dejar embarazada a Agar. Y entonces sabemos que nació Ismael y se armó el bonche. Entonces, le dijo Dios en términos generales, todavía tiene fuerzas, don Abraham. Todavía tiene como fuercitas, varoncito. Ok, esperemos otros añitos a ver, porque la promesa es sin su fuerza. Y nació el que era de la promesa. ¿Estamos? Entonces, ahora, lo curioso de este asunto es que cuando Jesús vino, Jesús se opuso radicalmente a la religión. Y basta con que lea los evangelios. Se opuso radicalmente a la religión. ¿Por qué? Porque la religión era carente de gracia. En la religión no hay gracia. No hay gracia en lo absoluto. Ahora, yo quiero que vaya conmigo, por favor, a Juan capítulo 1, versículos 14 al 16. Estoy dándole la introducción del asunto. ¿Ok? Juan 1, 14 al 16. Dice, y aquel verbo, refiriéndose a Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? Lleno de gracia y de verdad. Bendito sea el Señor. Siguiente versículo. Lleno de gracia y lleno de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Ok? Ahora, los que saben, a mí este tema de la gracia me encanta. ¿Listo? Me encanta, me encanta, me encanta. Ahora, entendamos algo. La gracia no desconoce la implicación que tiene el pecado en el hombre, solamente que no lo condena. Vuelvo y lo digo. La gracia, cuando hablamos de gracia, la gracia no desconoce la implicación del pecado, la implicación que tiene el pecado, simplemente
no lo condena. Y aquí comenzamos a sacudir las cosas. No lo condena. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Cómo somos los cristianos? ¿Buenos para condenar el qué? Para condenar el pecado. Somos especialistas para condenar el pecado. Es eso que nos llevaría, de acuerdo a lo que le acabé de decir, que somos ausentes de gracia. Y si somos ausentes de gracia, estamos bajo la ley, es decir, que somos religiosos. Y sé que nos duele, porque uno normalmente quiere estar en la lucha de quién es mejor en comportamiento, quién es mejor en comportamiento, quién se comporta mejor. Y no funciona de esa manera. Por eso es que la gracia es el centro de la relación con Dios. No hay otra manera de tener una adecuada relación con Dios si no es por medio de la gracia. Por eso fue necesario que viniera Jesucristo, lo acabamos de leer, lleno de gracia y lleno de verdad. Él vino a mostrarnos al Dios de toda gracia. Entonces, por eso, sin Jesús no hay la operación de una relación adecuada con Dios. Sin la gracia no hay una forma de decir que tenemos una adecuada relación con Dios. Ahora, piénselo de la siguiente manera. A ver si de pronto me hago comprender un poquito más fácil. Ahora, piensa en un bebé. Ahora, un bebé, cuando se concibe, manifiesta que merece nacer. Piénselo. No, un bebé simplemente es concebido y ya. O sea, ahí no hay merecimiento de nada. La pregunta es, ¿usted por haber nacido de nuevo merece algo? Es más, el solo nacimiento es gracia. El solo nacimiento natural de nosotros, físicamente aquí, es gracia. El solo nacimiento, el haber nacido de nuevo, ¿sí?, frente a Dios, es gracia. O sea, no hay nada intermedio, ni siquiera la fabricación de los papás. ¿Es así o no así? No, pastor, eso no, eso basta con intimidad y ya. ¿Quién dijo eso? Porque hasta la vida, ¿quién la da? No, pastor, solo necesita un óvulo y un espermatozoide. Pues yo conozco gente que con óvulos y espermatozoide y no. Entonces, ¿quién es el autor de la vida? O sea, todo hay una procedencia. Ahora, ahorita sí, desarrollemos el enfoque de lo que le quiero mostrar. ¿Listo? Ahora, de verdad, aquí quiero que seamos sinceros. ¿Usted encuentra una diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios que se presenta en el Nuevo Testamento? ¿Ha leído la Biblia? Yo me imagino. ¿Usted encuentra una diferencia entre el Dios del Antiguo y el Dios del Nuevo? Porque si quiero le cuento cómo dice una escritura, dice, ¿qué hacer con los babilonios pequeños? Dice, estréllelos contra la pared. Los babilonios, los recién nacidos, ¿qué hace con eso? ¿Cómo se lo come? ¿Estamos? Encuentra la diferencia, toca que lea el Antiguo Testamento para que se dé cuenta. Hay diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento, hay diferencia con el Dios del Nuevo Testamento. Le quiero decir algo, quiero ser sincero, no hay diferencia. ¿Cómo así? Pero me acabo de decir que en el Antiguo Testamento dice que estrelle los babilonios pequeños y en el Nuevo no dice nada de eso. Pastor, pareciera, mire, teológicamente hablando, a través de los años, muchos teólogos han dicho que, y personas de otro lado dice que el Dios que se presenta en el Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo. ¿En serio? Y entonces, esto lo lleva a uno a pensar, y entonces, ¿será que yo le estoy leyendo o sé leer la Biblia o la sé entender? ¿Cómo ver
a un Dios de gracia donde aparentemente no lo es. Parece una locura. ¿Cómo encuentra usted la gracia de Dios cuando lee el Antiguo Testamento? ¿Cómo la encuentra? ¿Cómo tratar de defender a un Dios que no conocemos o que no podemos explicar? Si alguien le coge un lector, yo conozco gente que es atea, vaya a la Javeriana y verá que una mano de ateos estudiando teología y le van a hablar con Biblia. ¿Cómo le explica usted a un ateo que conoce de teología que Dios es bueno? ¿Cómo lo explica? Y es el que estamos creyendo, imagínense. ¿Cómo lo explica? Y hay un silencio sepulcral, eso no es chévere. Ahora, hagamos una apreciación hipotética. Si usted no conociera nada de Dios y le describieran los sucesos del Antiguo Testamento, ¿qué diría usted? ¿Me capta el asunto? Estoy diciendo que solo un momento, usted piense que no conoce nada de Dios y le leen el Antiguo Testamento, ¿qué diría usted de Dios? Es más, diría, Dios es malo. ¿O no es así? O sea, ¿es de verdad? Y esto es algo que, mire, sigue generando incomodidad entre muchos creyentes, buenos creyentes, sigue generando incomodidad. Mire, le hago otra pregunta. ¿Desde dónde comienza la gracia de Dios? ¿Desde dónde comienza la gracia de Dios? ¿Desde que nació Jesús? Y les acabé de mostrar a Juan 1 que Jesús vino lleno de gracia. ¿Desde dónde comienza la gracia? Ahí está. Le estoy sacudiendo la teología hoy aquí. ¿Desde dónde comienza? ¿Desde que nació Jesús o desde que murió en la cruz? ¿O desde que resucitó? ¿O desde cuándo? Y algunos me dijeron, desde siempre, pastor. ¿Me lo puede probar? ¿Me lo puede probar? ¿Me lo puede probar? Ahora, basado en lo que le digo yo, ¿desde dónde comenzaría usted a leer la Biblia? ¿Desde dónde le sugeriría a alguien que no conoce a Dios que lea la Biblia? Y ya me dijeron Génesis, escuché por ahí. Tenemos un gran lío. Y hay gente, no, comience desde el principio y comienzan a leer. Ay, Padre, gloria. Y después usted decirle, Dios te ama. Y se vuelve una locura el asunto, ¿o no? Mire, yo le quiero decir algo. Y es que si la gracia no inicia desde el principio, no existiría la gracia. O sea, sí, la gracia empieza desde Génesis 1:1. Paréntesis, si quiere recomendarle a alguien que no conozca nada de Dios de dónde leer la Biblia, comienza desde el Evangelio de Juan. ¿Ok? La explicación, después me la pregunta. Pero desde Juan es el indicado. Ni siquiera desde Mateo, Marcos y Lucas. No, eso es Antiguo Testamento. Aun cuando está en el Nuevo. ¿Ok? Cerremos el paréntesis. Preguntas después. ¿Ok? Listo. Ahora, yo le recuerdo algo, porque si la gracia no empieza desde el principio, ¿qué nos dice la Biblia en Hebreos 13:8? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, que es lleno de gracia, lleno de verdad, ayer, hoy y por los siglos. ¿Listo? ¿Qué nos dice en Santiago 1:17? Toda buena dádiva y todo un perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Es decir, que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. No cambia. Es decir, que lo que debemos generar es un choque eléctrico mental, o llámelo como quiera, para poder entender al Dios de toda gracia en el Antiguo Testamento.
De otra manera, nuestros conceptos de Dios van a ser totalmente diferentes. Y por eso ese lío de nosotros creer en la gracia de Dios. Y ahorita sí, miremoslo desde el inicio. ¿Listo? Ahora, ¿cuántos se acuerdan de quién escribió el Pentateuco? Dijeron unos hermosos niños, el Pentateuco. ¿Ah? ¿Quién escribió el Pentateuco? Moisés. Correcto, él estaba haciendo un examen teológico hoy. Es que, bueno, esto era más o menos para una serie, pero lo estoy resumiendo. ¿Listo? Sí, Moisés escribió el Pentateuco. No le iba a decir Pentateuco, por favor. ¿Listo? Pentateuco. ¿Listo? No le voy a preguntar cuáles son. ¿Listo? Ahora, si a usted le pusieran a presentar a Dios, ¿cómo lo presenta? Cambiémoslo. ¿Por qué escogió Dios a Moisés para que presentara a Dios? O sea, lo escogió Dios para presentar a Dios, al único y verdadero Dios. ¿A quién? ¿A quién se lo presentó? A su pueblo, no a las demás naciones. Se lo presentó al pueblo de Dios. ¿Ok? Ahora, cuando el pueblo de Israel llegó a Gosén, en Egipto, ¿se acuerdan la historia bíblica? Va a hacerlo rápido. Listo, llegó a Gosén, sí, llegó al pueblo de Israel allá por el hambruna. Eso lo vieron hasta en muñequitos, ahorita en Semana Santa. Eso no hay lío. Ahora, después de la muerte de José, ¿sí? ¿Qué nos dice la Biblia? Que pasó los años, pasó el tiempo, y entonces llegó, obviamente va pasando años y años, ¿sí? Entonces muere un faraón, se pone otro, muere ese otro y sigue otro, ¿sí? Y llegó un momento donde estaba en poder un faraón que no conoció qué fue lo que hizo José. ¿Estamos? Y ya se está haciendo un recorrido bíblico chévere, no sé si está conmigo, ¿listo? O sea, llegó el faraón donde no conocía a José, no sabía qué había hecho José, es decir, que ese faraón comenzó a ver al pueblo judío como ¿qué? Como peligroso, un enemigo. ¿Listo? Es decir, que la memoria de las generaciones se fue aniquilando. La memoria del pueblo de Israel se fue aniquilando a través de los tiempos. ¿Sí? Porque al principio estaban conectados con todo lo que había hecho José, cuando habían conocido allá a Jacob o Israel, ¿sí? El papá de José. ¿Listo? Entonces comenzaron a olvidar ese proceso allí. ¿Listo? Y sabemos que allí duraron ¿cuántos años? 400 años. 400 años. Ahora, ¿usted olvida las costumbres? ¿Usted ha olvidado lo que se le enseñó? Es más, yo le hago una pregunta. De verdad. No me responda, por favor, no, ni haga ojitos. ¿Cuántos sacaron a los chinos ayer por eso lo de las velas? No me diga nada. Pastor, me está diciendo que eso es pecado, eso es del diablo. Yo no le estoy diciendo nada, le estoy haciendo una pregunta. Es más, ¿cuántos están trasnochados no porque hicieron ruido, sino porque se metieron allá? Ahora, ¿usted sabe qué se celebró ayer? ¿Usted sabe qué se celebró? ¿Por qué se celebró? Recuerde que si usted hace algo, yo le motivo a que usted tiene que saber el por qué y el para qué. Si va a quemar vela, hágale. Pero debe saber el por qué y el para qué. Pero le quiero decir que muchos salieron solo por tradición. Por no decir que el 90% de los chipchombianos salieron por tradición. Pero no tienen la más remota idea que se presentó ayer. Ay, es que solo de las velas es bonito, pastor. Y la quema de pólvora. Ok. Pues el pueblo de Israel también comenzó a hacer cosas por costumbres, pero no con el único Dios verdadero. Comenzó a tener los dioses que tenía el pueblo egipcio. Comenzó a tener otros dioses. Otros dioses.
O dígame la pregunta y la respuesta es, ¿por qué después de que salieron de Egipto, por qué construyeron un becerro? Y a ellos les pareció, de un día para otro dijeron, fueron los dioses que nos sacaron de Egipto, o sea, el becerro. O sea, el tiempo hace que la gente olvide. O sea, olvide. Y el pueblo de Israel olvidó a Dios. Y entonces Dios levantó ¿a quién? Ya conocemos a Moisés, que tenía una formación en todos los ámbitos. Y entonces lo dijo, venga, compadre, usted, venga aquí. Y entonces comenzó Moisés, ahorita sí, todos se tienen que portar juiciosos para poderlo sacar, porque si no se porta juicioso, entonces no sale de Egipto. ¿Sí es eso así o no? No. No fue así. ¿Qué fue lo que primero les dijo? Vayan y los voy a sacar de Egipto. Para que vayan al desierto y me van a ¿qué? A adorar, me van a servir. ¿Listo? Y entonces ya sabemos qué hizo Dios de espectacular y grande y majestuoso para sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Se acuerdan las plagas? Estos lectores bíblicos, Dios mío. Las plagas. ¿Ok? ¿Listo? Y hoy en día todavía siguen tratando de ver cómo fue que el río Nilo se convirtió en sangre. Entonces dicen que algas y yo no sé qué. Y entonces también habla de cómo se abrió el mar rojo. Y entonces no, que pasaron por la parte pandita, ¿sí? Y entonces que le llegaba a las rodillas. Y entonces un niño le dijo allá al incrédulo, uy, pues fue el milagro más grande porque se ahogó todo el ejército de Faraón ahí en ese poquito de agua. Eso fue más grande el milagro. O sea, para que es que la gente siempre trata de, o sea, lo sacó. ¿Cómo sacó? Ellos vieron que al Dios que poderoso. ¿Y qué tuvieron que hacer? Nada. Entonces fue algo maravilloso. Entonces el pueblo de Israel, cuando vio a este Dios grande, porque habían estado siguiendo a un montonón de dioses que le pedían y nunca veían nada. Y entonces, oiga, ¿y quién es ese Dios? ¿Quién es ese Dios? Y entonces ahí fue cuando Dios le dio la orden a Moisés, escribe ¿qué? Esos son buenos para el mandamiento. Ay, Dios mío, escribe ¿qué? Comenzó a ver la escritura él, Pentateuco. Estamos ligados a las tablas de la ley, ¿no? ¿Dónde están las tablas de la ley? ¿En qué? ¿En dónde? En Éxodo. ¿Y el primer libro de la Biblia cuál es? Génesis. Pregúntele a alguien del mundo que no conozca de Dios, hable de Dios, ¿en qué piensa? En las tablas de la ley. Los mandamientos. Funciona así. Listo, entonces comenzaron, ellos querían conocer quién los había liberado, ¿sí? Para comenzar a seguirlo, porque ya vieron resultados, ¿sí? Ahora, ya le hago una pregunta. ¿Usted ha visto, seguramente que sí, películas o cómo son las deidades de la gente del mundo? ¿O los dioses del mundo? Piénselo. ¿Cómo son? ¿No me acuerdo? ¿Zeus? Sí, ¿no? Los griegos. ¿Ok? ¿Cómo era la apariencia o figura o cómo se desarrollaban estos dioses? O sea, terribles. O sea, terribles en todo sentido. Ahora sí, poderosos, que tenían relación con los hombres, pero también pecaban con los hombres. ¿Es así o no es así? ¿Correcto? Era lo que ellos tenían. Por eso aún existe la cultura todavía de la gente lacerarse, los pachamamistas y toda esa vaina. No estoy diciendo una burrada, ¿no? Ese término no existe, pero creo que me entendió, ¿sí? Entonces,
Funciona así porque todavía siguen lo mismo, lacerándose, cortándose. Por eso cuando Elías estaba ya con los otros profetas, ellos estaban orándole a sus dioses. ¿Y qué hicieron ellos? Dije que se tasajeaban, o sea, los primeros emos de la época. Se cortaban, se laceraban, ¿no? Ya Monserrate allá dándole al asunto. ¿Y qué decía Elías? Sígale orando a su Dios. Se burlaba de ellos. Ahora, lo curioso de este asunto es que Moisés presentó a Dios como el Dios que existe antes que cualquier otra cosa. Y aquí ya me le meto en algo más técnico. Moisés le presentó al pueblo de Israel al Dios, al único Dios, al verdadero Dios que existe antes que cualquier cosa. Pastores, pues cipote interpretación que se dio ahí. El asunto era tan particular, es que les presentó al Dios que creó de la nada algo y lo trajo a la existencia. Al Dios creador. Y el Dios creador trae de la nada a la existencia. Ahorita le pongo el asunto más complicado. Le hago una pregunta. ¿Cómo se puede usted imaginar la nada? ¿Ya se la imaginó? ¿Seguro ya se imaginó la nada? Le quiero decir que no puede. Le quiero decir que esto está desde los siglos en dilema. Y ahí hay un par de personajes, el Platón, el Aristóteles, y ahí para atrás siguen todavía peleando. Y bueno, ya atrás ya pelearon, pero de aquí para adelante siguen peleando. La nada. No se puede definir. O sea, no se puede. No se puede, porque tenemos el condicionamiento de nosotros del tiempo. ¿Estamos? O sea, estamos condicionados en el tiempo. ¿Se acuerda de los dioses que le digo del mundo? ¿Los mataban o no los mataban? ¿Sí o no? Lea un poquito y verá. Mitología. ¿Listo? Por eso lo que se presenta con respecto a la nada son simplemente teorías, posturas, pensamientos, reflexiones, llámelo como quiera. Ahora, ¿cuántos se acuerdan de la famosa fórmula de Einstein? E es igual a MC al cuadrado, ¿sí o no? Digo, no, pastora de culto. O sea, energía es igual a masa por velocidad al cuadrado. O sea, que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz. Energía por velocidad de la luz. ¿Y qué, pastor? Esa fue la máxima definición del asunto de la nada. Ya le hicieron a un científico la pregunta, si está por ahí. ¿Y por qué no hay nada más rápido que la velocidad de la luz? Y le explicaba muy chévere. Digo, porque en el momento en que aumente la velocidad, aumenta la masa. Por tanto, daña la fórmula. Porque va a necesitar más energía para poder moverse. ¿Estamos? ¿Y qué con todo eso, pastor? Mire, yo le quiero decir, todo lo que ha descubierto el hombre, todo ha tenido un inicio. Y por eso todo el resto de postulaciones, hasta el Stephen Hawking, ¿qué fue lo que estableció él? Teorías. Teorías. ¿Estamos? Yo le hago una pregunta. Entonces miramos el asunto. ¿Usted cree en Dios? ¿Cree en Dios? ¿Los que están online creen en Dios? ¿Para qué no me dice Santiago 2:19? ¿Tú crees que existe un solo Dios? Muy bien. Muy bien. Pero hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. Salmos 14:1 dice el necio en su corazón,
no hay Dios. Porque usted la nada no la va a poder enfrentar si no es con una ley espiritual y se llama la fe. La solución de lo que han llevado siglos y siglos se llama la fe. ¿Se acuerda que le leí allá Romanos al principio? ¿Estamos? Entonces, recuerde que Él es creador y su operación de crear, ¿qué hace? Magnifica quién es Él. O sea, cuando Dios crea, lo que hace es glorificarlo a Él. Cuando hay una operación de gracia, una operación de fe, ¿a quién glorifica? No decimos ahí una retajila y todo lo que hagamos para Dios, de palabra, de obra, pensamiento, sea para glorificar a Dios. Cuando entra en operación la fe, la gracia, ¿quién es glorificado? Es Él. ¿Listo? Ahora, recuerde ahorita sí. Entonces miremos. Génesis capítulo 1, versículo 1. Me quedan unos minutos, pero no importa. Génesis 1:1. Que si no le daba la introducción, quedamos a la deriva. Génesis 1. ¿Qué nos dice la palabra? En el principio creó Dios los cielos de los cielos y la tierra. En el principio Elohim bara. Elohim bara, el creador creó los cielos de los cielos y la tierra. Es decir, en el principio Dios, ¿qué hizo? Trajo de la nada y trajo algo a existencia. ¿Estamos? Trajo de la nada y trajo algo a existencia. Oiga, yo le hago una pregunta. Si no había algo y lo trajo a existencia, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Gracia. Entonces me pregunto, ¿por qué lo creó Dios? ¿Necesitaba Dios eso? Pero dice que creó los cielos de los cielos y la tierra. Si lo creó de la nada y lo trajo a existencia, ¿cómo se llama? Gracia. O sea, la operación de la gracia de Dios. Ahora dice el versículo 3. Dejemos el versículo 2 que tiene otra explicación y vaya a las redes sociales y ahí está explicado. Versículo 3 y 4. Dijo Dios. ¿Cómo lo creó? Con palabras. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y aquí es donde está algo interesante. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahora, esto mismo lo describe en el versículo 10, 12, 18 y 25. Creó algo y después dice, y vio Dios que era bueno. Y entonces aquí es donde viene la pregunta. Ahora, por tiempo no me voy a desarrollar cada una de las escrituras, pero solo para que se dé cuenta cómo opera esto. Y vio Dios, creó Dios algo, dice, y vio Dios que era bueno. ¿Y había forma de verlo como malo? ¿Para que diga que lo vio bueno? Yo le hago la pregunta, o sea, de verdad, ¿por qué lo dice por qué dice Génesis eso? ¿Había forma de verlo malo? ¿Por qué puso Dios a escribir a Moisés que vio Dios que era bueno lo que había acabado de hacer? ¿Dios necesitaba ver que eso era bueno? Porque fue escrito. Porque fue escrito no para Dios, sino para que la gente se viera que todo lo que hace Dios, ¿qué es? Es bueno. Y aleluya, gloria a Dios. ¿Y el diablo qué hace? Hacer ver que todo lo que hace Dios. Y vio Dios que era bueno. Oiga, yo le hago una pregunta. Si yo comienzo a decir, mire, le voy a vender mi celular. Este celular es malo. Malo. La memoria, no. El procesador, no, es lento. A veces se queda.
¿Alguien me lo quiere comprar? De verdad, ¿no? Es gangazo. ¿Usted se imagina que la escritura dijera y el Génesis describiera algo contrario? Le digo, un pueblo que le están enseñando quién es el verdadero Dios y le hubieran dicho que es malo. ¿Estamos? Y entonces, ¿por qué aquí nos aguantamos escuchando a la gente de que Dios te mandó esa enfermedad para que aprendas? ¿Por qué nos aguantamos eso? ¿Que Dios te quiere pobre? ¿Que Dios te quiere arrancado, llevado? Mire, va a ser más cruel. Dios se lo llevó. Excúseme. O sea, la verdad es que en nada se beneficia a Dios con la creación. O sea, estamos a veces trayendo a Dios a un plano tan humano, o sea, tan natural, que pensamos que Dios se beneficia con este planeta. Oye, somos descarados, de verdad. ¿En qué se beneficia a Dios con este planeta? En nada. En nada. En nada. Es más, mire cómo lo describe el salmista, Salmos 19, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Bendito sea el Señor. O sea, leas el Salmo 19 en su casa. O sea, mire cómo este salmista, ¡wow! O sea, ¡wow! O sea, la creación, ¿de quién habla? De lo bueno que es el Creador. O sea que usted, si se viera al espejo, ¿usted qué debería estar diciendo? Y las mujeres, ¡ay, estoy gorda! ¡Ay, ay, ay! No, no es así. ¿Por qué hacemos eso? De verdad, es curioso el asunto. ¿Sí? Ahora, ¿qué fue lo último de la creación de Dios? ¿Qué fue lo último que creó el hombre? Dios, perdón, al hombre, ya le dije. ¿Qué fue lo último? El hombre. ¿Sí o no? ¿Ok? ¿Sí fue lo último o no fue lo último? ¿Seguro? Ya dijeron por aquí, la mujer. La mujer la tomó del hombre. ¿Listo? Ahora, dice en Génesis 1:26, 28, dice, entonces dijo Dios, hagamos pluralidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Imagen moral, semejanza, autoridad. Y señoré sobre los peces del mar y las aves de los cielos y las bestias y toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aleluya, gloria a Dios, creó al hombre con un propósito, ¿no? Entonces dijo, bueno, siguiente versículo, gracias. Y creó Dios al hombre, ¿a qué? A su imagen y imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Los creó, punto. Ya conmigo, punto. Gracias. ¿Ok? Punto. Y los bendijo y les dijo, fructifíquese, multiplíquese, sojuzgue la tierra, señorela, señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Entonces hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. O sea, todo lo creó ¿para quién? ¿Seguro? ¿Para quién fue la creación? ¿Para quién? Y ahí la respuesta está en el versículo 29. Siguiente versículo, gracias. ¿Sacó Biblia? Génesis 1:29. Y dijo Dios, he aquí os he dado
Toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra y todo árbol. ¿Para quién lo dio? Para nosotros. Para nosotros. O sea, toda la creación, ¿para quién es? Eso, perdón, ¿eso no se llama gracia? Dígame si no se llama gracia. O sea, todo lo dio para nosotros, bendito sea el Señor. O sea, todo fue para deleite del hombre. O sea, todo fue para exactamente nosotros. Y dice el Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué dijo? ¿Se acuerdan lo que le dije en Génesis 1:3? Y vio Dios que era bueno. Y dijo en el 2:18, no es bueno que el hombre esté solo. Es más, esto es tan espectacular que dice Proverbios 18:22. El que haya esposa, el que haya esposa se le acaba la libertad. Ya no puede hacer lo que quiera. ¿Al fin qué? Y se le olvida al hombre de darse cuenta de que haya esposa, haya el bien, porque Dios dijo que no era bueno que estuviera solo. Y entonces dice que cuando haya la esposa, dice, ¿alcánzala qué? Siga hablando de los antiguos dioses, tranquilo, que no hay problema para usted. No, mentira, sí hay problema, y harto. Mire, Dios es el único que puede traer de la nada a existencia. Porque Abraham se llama el padre de la fe. Ok, así como Dios me dio a Isaac, si yo lo sacrifico, lo leímos en Génesis, él tiene el poder para traer de los muertos a la vida, porque Él es el autor de la vida. Él es el autor. Si hago una pregunta, ¿estamos viendo que lo bueno de Dios es bueno? ¿Vemos como bueno lo que Dios ve bueno? Iglesia. La verdad, a veces somos especialistas en ver lo malo más que lo bueno. No, en serio, nos hemos vuelto tan negativos. Y aquí es una parte interesante de nosotros de poder expresar, Dios mío, o sea, tú definitivamente, o sea, ¿qué le hace falta dar a Dios para mostrarnos lo bueno que es Él? Si envió a Jesucristo para rescatar el rollazo que hizo Adán. O sea, ¿qué más le falta dar a Dios para nosotros poder decir como iglesia, como cuerpo de Cristo, ahora como nacidos de nuevo, que lo que Dios dice en su palabra, ¿dónde lo va a encontrar? Lo bueno que es Él. ¿Cómo hizo el pueblo de Israel al salir de Egipto? Comenzaron, lea lo bueno que es Él. Lea lo bueno que es Él. Pastor, y si yo veo que dice algo terrible en la Escritura, en el Antiguo Testamento, yo le hago una pregunta. ¿Conoce usted al Dios verdadero que hace todas las cosas buenas y bien? Entonces nos hace falta simplemente más que una lectura, poder tener una relación donde partamos en que su gracia trae de la nada a la existencia cosas buenas para nosotros. Antes de ponerme a tratar de explicar algo que ni siquiera quiero estudiar. De por qué dijo que tenían que estrellar a los babilonios chiquitos contra las paredes.
Entonces somos buenos para juzgar a Dios. Y eso le ocurrió al pueblo de Israel y ya con eso termino. No, pues nos vamos a morir de hambre, mejor fuera a comer allá pescado allá el pueblo allá en Egipto. Ya teníamos montones de comida. Mira, hay veces la gente prefiere vender ahí sí, su alma, su moral, en lugar de valorar si tienen un plato de comida, un arroz con huevo en la casa. Tome la palabra y haga la verdad. Y Dios mío, tú eres bueno todo el tiempo. Y las cosas malas que me suceden, Señor, no provienen de ti. Y si hay cosas que son difíciles y duras, yo quisiera que las cosas no fueran así, pero cuando se presentan, o sea, ¿qué le hacemos? No por eso Dios es malo. Dios es el Dios de toda gracia. Y si hay alguien que puede hacer las cosas diferentes para nosotros, es Él. Y si no es Él, ¿quién más? ¿Va a confiar en el becerro? ¿Pastor está diciendo que las velas son becerros? No vaya a queme velas, vaya, hágale. En Navidad, hágale. Pero entienda quién es su Dios. Valore a su Dios. Entonces, cuando lea la Biblia, yo le he dicho, esto se lo he enseñado a algunos. En lugar de mirar, por ejemplo, cuando usted lee Proverbios o lee Salmos, habla sobre el justo tal cosa, pero el que se porta mal va. ¿Y la gente en qué se enfoca? En el que se porta mal. Ay, si ve el que se porta mal, le va a pasar tal cosa. ¿Y por qué no se enfoca que usted es justicia de Dios en Cristo Jesús? Enfóquese en lo bueno, no en lo que está allí escrito para aquel que no hace la voluntad de Dios. Los babilonios no iban a cambiar. Los babilonios no iban a cambiar. Entonces, pero el que sí puede cambiar es usted, porque usted tiene la mente de Cristo. Iglesia Cristiana, Palabra y Poder, transformando vidas.